El 29 de abril de 2003, el río Salado, que experimentaba una crecida extraordinaria, ingresó a la ciudad de Santa Fe por un tramo deficiente del terraplén de defensa contra inundaciones, anegando un tercio de la ciudad y acumulándose contra la defensa sur, en la que tuvieron que abrirse brechas con explosivos para darle salida al agua, por la insuficiente capacidad de bombeo para su extracción. La respuesta fue caótica, porque no había un plan de emergencias ni siquiera a nivel provincial. La situación superó totalmente la capacidad operativa y la disponibilidad de recursos locales. Fue imprescindible la intervención del gobierno nacional y de organismos internacionales. Hubo 23 muertos y 130.000 personas afectadas, particulares, comerciantes, pequeños y medianos empresarios perdieron sus pertenencias, mercaderías, maquinarias y herramientas. Los daños se estimaron en $1.500 millones, 8 veces el presupuesto anual de la municipalidad. En el año 2007 se produjo un nuevo desastre. Esta vez la causa fueron lluvias extraordinarias por su intensidad diaria de concentración, que produjeron casi la misma afectación y daños que en el 2003, nuevamente por la escasa capacidad de bombeo instalada para sacar el agua del recinto. A fines de 2007, asume un nuevo gobierno en Santa Fe, que solicita asesoramiento a la Universidad Nacional del Litoral para implementar una política de Estado basada en el enfoque de gestión del riesgo de desastres. Primero, Andrea, te quiero preguntar cómo se implementó el proceso de gestión de riesgos en Santa Fe. ¿Cómo empieza? Bueno, Silvia, primero gracias por la invitación. Es un gusto compartir la experiencia de Santa Fe. Y el proceso se implementa a partir del cambio de gobierno que se da a fines de 2007 en la ciudad, y en donde asume un nuevo gobierno liderado por el intendente Mario Barleto, que había sido rector de la Universidad del Litoral, y donde establece que la gestión de riesgo tiene que ser una política de Estado. Y se cambia el enfoque con el que se venía trabajando desde la gestión local, desde el paradigma más de la emergencia civil o la defensa civil, hacia un enfoque realmente integrador, porque la ciudad tenía que aprender de lo que había pasado y tenía que pensar sus políticas en todas las áreas, contemplando esta situación particular que tiene de vulnerabilidad por la zona donde estamos ubicadas, pero sobre todo por las acciones que había hecho toda la comunidad sin tener presente que tenemos que convivir con los ríos, ¿no? Y entonces esa fue, yo creo, la clave, que después continuó el intendente José Corral, que es actual intendente, en los dos casos, en sus programas de gobierno y en los planes de desarrollo de la ciudad. Se sostuvo este rol estratégico de pensar la gestión de riesgo de manera transversal, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron las principales medidas estructurales y no estructurales? Podemos aclarar que, simplificando, las medidas estructurales tienen que ver con obra, con la solución dura, y las medidas no estructurales
con otra cantidad de aspectos tan importantes como esos y que se vinculan más a la prevención y a la preparación. Entonces, bueno, ahí señalás algo que bueno, la universidad en esto fue un actor importante en trasladar y transmitir el conocimiento sobre cómo encarar esto. Y precisamente esta primera división entre lo estructural y lo no estructural guió un poco las acciones, pero también lo que fue el marco de acción de Hyogo en su momento, impulsado por Naciones Unidas, que estableció 10 aspectos esenciales a tener en cuenta, y en los cuales las obras son un punto importante de mitigación del riesgo, pero uno de otros, ¿no? Entonces la ciudad, por supuesto, en primer lugar lo que hizo fue decidir una inversión anual de fondos municipales, pero también obtener fondos provinciales y nacionales para estas obras que no se ven, ¿no? Que es tener un sistema de drenaje completo, profundizar los reservorios y, todo el sistema de bombeo que nos protege de los ríos y de las lluvias intensas. Y además tomamos la decisión de que todos los años se destine un presupuesto a su mantenimiento y operación, porque no solamente hay que tener la obra, sino que hay que después mantenerla y operarla. Pero el otro aspecto clave, yo diría, son dos aspectos más muy importantes. Uno, estar preparados, porque aunque nosotros tengamos todas las obras, eso no resuelve definitivamente el problema, y menos aún con el impacto que está teniendo el cambio climático a nivel de los estudios que se plantean. Entonces es muy importante que estemos preparados como comunidad, no solo el municipio, sino otras instituciones. ¿Y qué tenemos que hacer los sistemas de alerta temprano, los planes de evacuación? ¿Cómo nos organizamos frente a las emergencias? Y eso fue clave, estableciendo protocolos de actuación que nos permiten hoy estar mucho más preparados y tranquilos ante una situación de emergencia, lo que implicó muchísimas acciones, ¿no? Contar con mejores radares de información meteorológica, preparación con los vecinos, actividad comunitaria en las escuelas, todo un programa educativo muy importante para que entendamos desde chicos dónde vivimos y cómo debemos cuidar la ciudad y lo que nos protege, y además cómo debemos respetar la naturaleza. Y la otra cuestión no estructural que es clave es la planificación urbana, porque no se puede seguir pensando que una ciudad crezca sin contemplar los riesgos a los que está expuesta, porque si no, duplicamos las vulnerabilidades. Entonces es fundamental, y esa es una herramienta que tienen los gobiernos locales en la mayoría de los países del mundo, ¿no? Entonces es una herramienta clave, cómo se construye ciudad, a dónde se construye, qué lugares y para qué usos establecemos, teniendo presente que tenemos que estar preparados frente a los riesgos, nuestro caso, frente a los riesgos hídricos. Entonces, eso detonó también toda otra serie de acciones de cuidar los ecosistemas, de poner en valor los reservorios, medidas vinculadas a la construcción, limitantes en zonas de crecimiento, el rol de los espacios y corredores verdes, y una serie de acciones que tienen que ver con construir esa ciudad que crezca teniendo presente sus vulnerabilidades y mitigándolas, y teniendo presente que la convivencia con el río tiene que ser permanente, ¿no? Y que tiene que ser algo positivo finalmente, no estar, porque bueno, como se suele decir, lo que se pierde en términos económicos, sociales, incluso además de las vidas, que nosotros en Santa Fe lo sufrimos tanto, la situación traumática de crisis institucional que sufrimos nos hizo aprender de eso, ¿no? Entonces es mucho mejor invertir antes que estar llorando después porque perdemos todo por no haber tenido en cuenta estas situaciones, ¿no? Y entonces, a través de todo este proceso, Santa Fe llega a entender que hay que ir más allá y se propone trabajar sobre el tema de la resiliencia, que cada vez con más fuerza es un concepto que se va imponiendo en el mundo y que es como una vuelta de tuerca de profundización de este enfoque. Sí, la verdad que lo que señalaste es muy importante, ¿no? Porque por un lado es entender que uno puede pensar la gestión de riesgo incluso como política de desarrollo de la ciudad. Pero si además incorporamos el concepto de resiliencia, que por lo menos nosotros lo trabajamos poniendo el foco en esa capacidad de las instituciones, las personas, las empresas, los sistemas
todas las organizaciones de una ciudad que tienen que tener para estar preparadas para superar situaciones críticas y seguir creciendo a pesar de eso. Y entonces el salto es en no solo estar preparados para salvar vidas, para atender mejor una situación de emergencia, para que un evento climático impacte mucho menos, es decir, que cada vez tengamos menos evacuados, menos familias con problemas, menos infraestructura afectada, que eso es fundamental, sino también que pensemos en otros problemas que tiene la ciudad y que hacen a las vulnerabilidades, como el desempleo, como la inequidad social, como las dificultades en algunos barrios de acceso a servicios, porque precisamente lo que suele pasar en muchas ciudades, pero en la nuestra también, es que aquellos lugares y aquellas familias que son más vulnerables al riesgo hídrico también son más vulnerables a otros problemas. Entonces, si nosotros fortalecemos esas capacidades, vamos a estar mucho mejor. Y además lo que aprendimos es que si uno está preparado frente a ese riesgo hídrico, también está más preparado frente a otras situaciones, que a lo mejor hoy no sabemos cuáles pueden ser, pero que ese es el potencial que tiene el enfoque de resiliencia, ¿no? Es como decir, bueno, ¿cómo pensamos la ciudad teniendo presente los riesgos, teniendo presente que tenemos que, en nuestra estrategia decimos abrazar el cambio, los cambios van a venir, nosotros podemos negarlos o podemos apropiarnos de la situación y prepararnos para esos cambios, que en muchos casos tienen que ver, por ejemplo, con desafíos que tienen las ciudades frente, además de la exclusión social, las transformaciones que van a traer las tecnologías en las formas de producción y generación de empleo, o los cambios que están generando la violencia o las situaciones las migratorias. Entonces, todas esas son situaciones, o las urbanizaciones sin control, ¿no? Entonces, todas esas situaciones, si uno las tiene presente al momento de proyectar la ciudad, vamos a proyectar ciudades donde vivamos mejor, porque en definitiva lo que buscamos es eso, ¿no? O sea, buscamos que sean ciudades donde vivamos mejor y donde suframos menos estos impactos. Las situaciones van a pasar, bueno, como vos me enseñaste alguna vez, uno sobre la amenaza no puede intervenir, pero sí puede intervenir sobre cómo nos preparamos en todos los sentidos. Y si esa capacidad es una capacidad de la comunidad, de las instituciones, no solo del gobierno, porque no puede ser solo del gobierno, la ciudad va a estar en mejores condiciones. Entonces hoy Santa Fe, que había sido conocida mundialmente como la ciudad de la inundación, que además sufrió un trauma muy grande la ciudad en su desarrollo, porque fue un impacto grandísimo para nosotros, hoy somos un modelo de cómo superar esas situaciones. Y hoy tenemos un montón de proyectos e iniciativas que no solo tienen que ver con el cambio climático y la prevención hídrica, tienen que ver con cómo crecemos como ciudad, cómo nos fortalecemos, cómo consolidamos la comunidad, cómo generamos actividad económica, un montón de proyectos que hemos podido explorar y que estamos desarrollando desde este enfoque de resiliencia, ¿no? Perfecto. Bueno, es importante también lo que mencionaste, que hoy estamos siendo ejemplo en el mundo, o por lo menos en nuestra región, de cómo hemos logrado rápidamente hacer esa adaptación y crecer mirando a estas cuestiones centrales para el bienestar de la comunidad, y que estamos apoyando inclusive a otras ciudades. Eso también podés comentarlo. Es muy importante. Yo creo que aparte tenemos que entender que la importancia de incorporar este enfoque en las políticas públicas, ¿no? Muchas veces cuesta porque las obras no se ven, porque son inversiones que después no se pueden inaugurar, pero son fundamentales y lo estamos viendo en cada vez más ciudades. Entonces la idea es decir, aprendamos de esto que nos pasó y que la experiencia que nosotros hicimos en Santa Fe le sirva también a otras ciudades. Y nosotros estamos trabajando ahora a escala metropolitana, porque no podemos pensarnos solo en el ejido municipal. Entonces, también que otras ciudades del área metropolitana tengamos el mismo enfoque y crezcamos juntas, que es un poco el desafío, ¿no?